En este documental se recopilan diferentes perspectivas y experiencias que permiten entender la pertenencia de esta investigación. En primer lugar, será una breve contextualización que permite comprender los motivos y los justificantes por los cuales se propone esta investigación. En segundo lugar, desde diferentes ópticas se pretende visualizar cuál es la importancia de este ejercicio investigativo desde el quehacer docente. Y finalmente se entrevistarán a personas que de una u otra manera cumplen un papel muy importante dentro de esta investigación. El Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional este año aprobó un proyecto denominado Tareas con Sentido para profesores que enseñarán matemáticas, un ejemplo desde la didáctica de la aritmética y el álgebra. El objetivo de este proyecto es proveer tareas con sentido para la formación profesional inicial de profesores de matemáticas en su formación profesional alrededor de la enseñanza y aprendizaje de la aritmética y el álgebra. Esto a través de la consolidación de material prediseñado por formadores de profesores de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, con el fin de poner en evidencia competencias profesionales necesarias para la formación de profesores de matemáticas. Esta investigación es propuesta por el grupo REMATE, que por sus siglas en inglés, Research on Mathematics Teacher Education, están en un campo de investigación bastante amplio y complejo. Para algunos profesores, la formación de los futuros profesores de matemáticas es un asunto de gran relevancia, por lo que vamos a hablar con el profesor Edgar Bacareme, quien nos va a comentar por qué es tan importante la investigación dentro de este campo. Bueno, la pregunta que me haces creo que tiene como dos partes. Por un lado, ¿por qué es necesario investigar? Y la segunda parte, ¿por qué es necesario investigar en la formación de profesores de matemáticas? En relación con la primera parte, es necesario investigar porque es una de las formas que la humanidad ha creado para producir conocimiento, para conocer. Hay otras maneras de producir conocimiento. La reflexión sistemática sobre las ideas produce nuevas ideas, cualifica las ideas que se están generando, contrasta y hasta refuta ideas. Y eso, en cierto sentido, es producir conocimiento. La humanidad también ha tenido otras formas de producir conocimiento que ha sido reportada por la misma humanidad. El ejemplo más inmediato podría ser el caso de Ramanujan, quien sostenía que él construía, producía, creaba conocimiento porque las diosas en sus sueños, en sus trances, le dictaban lo que él tenía que poder luego replicar. Entonces la humanidad ha tenido varias formas de producir conocimiento. La que mejor se ha posicionado es precisamente la investigación. Se investiga para producir conocimiento, para hacer avanzar los límites a los cuales ha llegado la ciencia, bien sea cualquiera sea la naturaleza de la ciencia. Para eso se investiga. ¿Y para qué se investiga entonces en la formación de profesores de matemáticas? Para producir conocimiento, para producir un saber que nos permita entender lo que hacemos, que nos permita entender qué no hacemos, que nos revele aspectos que no son transparentes, que no son ostensibles en lo que hacemos o en lo que pensamos sobre lo que hacemos, que nos interesa como comunidad académica en la medida en que ese conocimiento puede orientar o reorientar las acciones que desarrollamos para formar profesores de matemáticas. Fundamentalmente ese es el objetivo de la investigación. De manera más resumida, investigamos para conocer sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, sobre lo que hacemos, para poder cualificar y mejorar aquello que hacemos
y que eso que hacemos o pensamos responda de mejor manera a esas realidades en las cuales hacemos y pensamos o sobre las cuales hacemos. Para comprender los motivos de esta investigación, escucharemos la perspectiva de la profesora Lida Mora, quien es parte de este grupo. Bien, ¿qué me motivó a proponer este proyecto de investigación? Me motivó una larga experiencia en la formación de profesores de matemáticas, en particular en el desarrollo del espacio académico de enseñanza de la aritmética y el álgebra, mi participación también en el grupo de investigación Remate, en el cual nos ocupamos de la formación de los profesores de matemáticas y me ocupó también la necesidad de contribuir a la formación de profesores noveles en la licenciatura en matemáticas que orientan espacios de pedagogía y didáctica, que también cuentan con algún tipo de experiencia en este espacio académico y que por lo tanto muy seguramente han reflexionado, así como yo, sobre la formación de profesores de matemáticas. Profesora Natalia, hemos visto ya esos motivos que movilizan la participación de los diferentes investigadores en este proyecto de investigación, pero en esencia se trata de responder a algunas problemáticas. ¿Cuáles son esas problemáticas que ustedes identificaron y que permitieron formular este proyecto de investigación? Vale, en un primer momento, cuando nosotros en conjunto con la profesora Lida y el profesor César nos sentamos a pensar sobre la posible propuesta de investigación, nos topamos con asuntos como, por ejemplo, cuando hicimos un comparativo de los programas académicos de carreras relacionadas con las matemáticas, a secas con las ingenierías y por el otro lado con las licenciaturas en matemáticas, nos dimos cuenta que eran programas muy similares, especialmente en la parte del componente matemático. Entonces ahí empezamos a pensar, pero ¿cómo es posible si son carreras de diferente naturaleza? Otro elemento que evidenciamos fue en el mismo reconocimiento de nuestros colegas, de algunos colegas, de algunos estudiantes, no solo de aquí de la universidad, sino también de otras universidades, también por ejemplo algunos egresados, el campo de los colegios y demás, que aunque están inmersos en el campo de la educación matemática, no reconocen que el estudio de la didáctica de las matemáticas y particularmente la aritmética y el álgebra, que después es nuestro asunto de interés más puntual, se da sin mayor detalle, o las personas consideran que no es importante. Entonces también hay que resignificarlo porque eso hace parte pues, de nuestra profesión. Otro de los asuntos que evidenciamos fue pues, ya entrando a estudiar mayor a profundidad tanto el campo de la educación matemática como el campo de la educación del profesor de matemáticas. Ahí se reconoce que se le debe dar un lugar distintivo a asuntos como el conocimiento profesional del profesor de matemáticas. Entonces, hay unos autores que nos plantean unas propuestas de formación. Por ejemplo, tenemos el modelo de Stacy, el cual nos dice desde los espacios de formación de futuros profesores qué se debería articular en esa enseñanza. No sé si tú conozcas otros modelos. Sí, conozco el de Bohr, el de Schilling. Sí. ¿Listo? Hay otros modelos, como por ejemplo uno de los precursores que fue Schulman. Entonces, tener que ya llevamos varias décadas en el campo de la educación matemática donde se reconoce la importancia de que es un conocimiento diferenciado, pues hay que hacer esa parte diferenciada. Ya en terrenos más puntuales, pues el proyecto se enmarca en la Universidad Pedagógica Nacional y nosotros somos profesores pues adscritos al departamento en matemáticas y particularmente somos profesores de la licenciatura en matemáticas. Y pues estar permeados de ese contexto que ahorita está haciendo una renovación curricular, está apuntando a una renovación curricular, pues creímos que también estábamos llamados a poder generar propuestas a favor de esta formación a la que le apostamos en beneficio desde nuestros futuros profesores. Mencionabas anteriormente el conocimiento del profesor de matemáticas.
pero también hay un asunto importante que es la práctica. ¿Cómo se relacionan estos dos asuntos? Bueno, ese asunto, si lo miramos desde la parte de los estudios teóricos previos que hicimos, efectivamente reconocemos que hay unos autores de nuestro campo que nos muestran que para darle significado a la formación de profesores, esta debe estar pensada a las prácticas profesionales de los mismos. Aquí no se está entendiendo la práctica como esos espacios académicos de ir a hacer una práctica, sino es en general el futuro profesor siempre tiene unas prácticas profesionales, bien sea la gestión de aula, las reuniones de profesores, el solo hecho de organizar eventos culturales en los colegios, proyectos transversales, elementos como dirección de grupo, todo eso son prácticas que el profesor sí o sí tiene que integrar y que va a estar permeada toda su vida profesional. Entonces, en ese orden de ideas nosotros vemos que lo que le propongamos a los futuros profesores pues tiene que apuntarle a eso para que tenga sentido y significado a su futuro profesional. Profe, ¿cuáles son esas fases metodológicas o esa ruta de trabajo que se trazaron para el cumplimiento del objetivo general? Bueno, antes de mencionarte las fases, sería importante recordar un poco cuál es la intención, una de las intenciones gruesas del proyecto, que es justamente poder proveer al campo unas tareas que potencien la formación de profesores. Estas tareas nosotros las hemos estado nombrando como tareas con sentido para y en la formación profesional de profesores de matemáticas. Ahora bien, ya que ese es nuestro foco final o a lo que le estamos apuntando, ahí sí daría lugar a poderte hablar de nuestras fases o momentos metodológicos que hemos llevado a cabo y pues con las que pensamos que vamos a concluir. En un primer momento tenemos que mencionar que los tres profesores que hacemos parte del grupo investigador de forma directa hemos orientado un espacio académico en la licenciatura de matemáticas de la universidad que se llama Enseñanza de Aprendizaje de la Aritmética y el Álgebra. En ese orden de ideas, como queremos proponer unas tareas, pues dijimos partamos de las que tenemos. Y ahí cada uno pues hizo una búsqueda exhaustiva, también con algo de memoria, de revisar nuestros recursos y demás, de con qué posibles tareas podríamos arrancar. Entonces esa fue una primera fase de mirar qué teníamos. Ya después de esto tuvimos la necesidad de pensarnos, bueno, ¿qué estamos llamando tareas con sentido? Entonces para esto primero partimos de nuestras concepciones y creencias y pues también algunos conocimientos previos que cada uno tiene pues en relación con lo que ha estudiado y ha hecho. De esto salió un primer filtro de esas posibles características o posible conceptualización sobre nuestro término y luego nos dimos a la tarea de mirar qué han dicho otros. ¿Listo? Quizás expertos que le han dado más tiempo a este asunto y hemos encontrado elementos interesantes como noticing y otros términos asociados como tarea auténtica que gracias a todos esos elementos pues configuramos el de nosotros. Ya teniendo nuestra idea desde las concepciones y creencias y lo que nos dicen otros, logramos en una tercera fase configurar nuestra conceptualización sobre tarea con sentido para la formación profesional de profesores de matemáticas. A la luz de este marco, llamémoslo así, viene una siguiente fase y fue tomar esas tareas iniciales, ver si sí le apuntan a esa conceptualización y las que no, empezar a mejorarlas, formularlas y replantearlas para que sí le diera respuesta al constructo que queremos plantear. Después de esta fase, ya en este momento estamos en el proceso, digamos que las que te conté fue el antes a esta fecha, ahorita estamos en las fases de aplicación y posible validación. Entonces, de estas tareas que ya se consolidaron y se han interpretado, entonces las hemos ido mejorando, discutiendo en el equipo investigador y luego cuando ya se dice que una tarea está potencialmente a ser aplicada, la llevamos a gestionar. Particularmente la estamos gestionando en el espacio de enseñanza de aprendizaje de la aritmética y el álgebra, curso que pues yo estoy orientando. Entonces ahí yo entro a jugar como en doble rol, entonces en un momento pues dentro del equipo
que gesta y ya luego el que implementa. Y pues finalmente las fases que vienen en relación con eso es poder tomar lo ocurrido en las clases y entrar a validarlas de si efectivamente le aporta a esta formación profesional. Formación profesional pensándolo en los constructos que ahorita tú mencionabas, como que bueno, por ejemplo, si está relacionada con las prácticas profesionales, si por ejemplo le aporta al ser saber del profesor de matemáticas, y pues otros elementos diferenciables que tenemos a este constructo de tarea consentida. Es claro que para esta investigación intervienen diferentes aspectos que permiten el cumplimiento del objetivo general previamente mencionado. Sin embargo, también es importante mencionar cuáles son los aportes de este proyecto de investigación al Departamento de Matemáticas, a la licenciatura y en general a la comunidad académica. El profesor César Rendón nos va a explicar estos aportes. Gracias, Laura. En relación con los aportes del proyecto de investigación a la comunidad del departamento y a los programas que lo configuran, hay una necesidad en los últimos años por parte del campo de la formación del profesor de matemáticas de volver objeto de investigación la práctica misma del profesor. Y en esa dirección el proyecto apunta en dos sentidos. En primer lugar, revisita las prácticas de nosotros como formadores de profesores y en tal sentido nos ubica en el centro de la mesa para evaluar lo que hemos hecho y lo que podríamos hacer para impactar de manera significativa a los estudiantes de la licenciatura. Y por otro lado, ubica también las necesidades que tiene el programa en términos de actualizarse y de responder a los planteamientos nuevos que van surgiendo en el marco de la investigación de la formación del profesor. Con lo cual, otro aspecto de ganancia que genera este proyecto de investigación tiene que ver con la propuesta inédita, genuina de parte del Departamento de Matemáticas para configurar tareas que hemos denominado consentido, pero que en esencia son tareas dirigidas a la formación inicial de profesores de matemáticas. Es una apuesta, como digo, inédita y en ese sentido tiene el sello propio del departamento y de la universidad y puede servir de referente para propuestas del mismo tipo en el departamento mismo o pues ojalá en el futuro en otros programas, en otras licenciaturas, en otros programas de formación. Es un planteamiento el que hemos hecho original, pero desde luego basado en los adelantos de la investigación, en referentes teóricos, en propuestas de otros grupos de investigación, etc. Lo cual contribuye a darle un sello de calidad, pero insisto, original. Es una propuesta original y creo que en tanto original es un aporte a la comunidad y en particular a la comunidad del Departamento de Matemáticas y de la licenciatura. Soy monitora de investigación desde el semestre pasado y me he desempeñado como tal hasta este semestre. He tenido la oportunidad de conocer este proyecto desde su formulación y ver los avances que ha tenido durante todo este año. Mi participación como monitora de investigación en este proyecto me ha permitido adquirir diferentes habilidades lectoras y escriturales, por ejemplo, la lectura analítica y sistemática de diferentes documentos que aportan a la nutrición de esta investigación. También he tenido la oportunidad de participar en diferentes eventos académicos con la escritura de diferentes escritos académicos, que esto nos permite a nosotras, como futuras profesoras de matemáticas, nutrir nuestro arsenal de conocimientos y ampliar la perspectiva que tenemos en cuanto a nuestro quehacer docente, ya que se tiende a pensar que nuestro quehacer se limita a la gestión que realizamos dentro del aula, desconociendo estas otras acciones que podemos desempeñar como profesoras de matemáticas o como futuras profesoras de matemáticas. A partir de este semestre soy monitora de investigación, por lo cual conozco esta investigación desde sus avances.
Esta me ha permitido adquirir la habilidad de investigar y de trabajar en equipo, lo cual fomenta el pensamiento crítico y colabora en la gestión del tiempo. Creo que la investigación permite que seamos personas competentes y éticas para formarnos como futuros profesores en matemáticas que puedan ayudar a contribuir dentro de este campo. Ahora vamos a conocer el testimonio de María Ceira, estudiante de la licenciatura en matemáticas que el semestre pasado fue monitora de investigación. Actualmente ella está de intercambio en Francia y nos va a comentar cómo esta experiencia en su rol como monitora de investigación de una u otra forma le ayudó en este proceso de movilidad académica. Uno de los aspectos que potenciaba la admisión a estudios de especialización en otro país es tener un certificado de participación de monitoría, pero no en cualquier monitoría, sino una monitoría de investigación. Así lo afirma la jefe de Relaciones Interinstitucionales. Anexé esta certificación y esto fue un plus para ser elegida para realizar el intercambio. Adicional a ello, en los estudios que estoy relacionando en Francia, se están investigando asuntos de pedagogía y didáctica. Uno de los ejercicios propuestos era la diferenciación entre actividad, ejercicio y tarea. En ese instante recordé la experiencia y aprendizajes que me concedió la participación en la monitoría, ya que esto me permite tener un panorama más amplio entre estos tres términos. También nos pidieron realizar una carta de motivación en donde escribiéramos cuáles eran nuestros intereses por estudiar asuntos relacionados con la pedagogía, las diferencias de los sistemas educativos. Allí vinculé nuevamente mi experiencia como monitora de investigación, ya que a partir de ello puedo establecer contrastes en las dinámicas de clase y los diferentes sistemas educativos. ¿Recuerdan que una de las fases metodológicas que se tenían planteadas era la reformulación de tareas? Pues bien, este es uno de los momentos más relevantes, ya que esta reformulación de tareas se implementa en el espacio de enseñanza y aprendizaje de la aritmética y del álgebra. A continuación vamos a conocer algunos de los testimonios, experiencias y perspectivas de algunos estudiantes que cursan este espacio para conocer cómo ha sido su experiencia en cuanto a la implementación de estas tareas con sentido. Yo creo que sí aportan. Primero porque los textos no solamente nos llevan a esa explicación de las matemáticas per se, los objetos matemáticos, sino que aparte nos dan una vista más amplia de lo que nosotros como docentes tenemos que saber al momento de llegar al aula. Digamos como el lenguaje matemático, no abusar de él. También se me hace que las lecturas hasta el momento de la clase hacen que uno sienta como esa hambre de conocimientos y uno quiera empezar a saber más sobre estos objetos, porque igual uno muchas veces cree que sabe y cuando uno estudia se da cuenta que no sabe. Entonces por eso se me hace que son muy oportunas, porque hacen que nosotros pues al momento de llegar al aula con los niños tengamos la certeza de que lo que le estamos enseñando al niño es, y no que caigan en los mismos errores que nosotros hemos caído pues en nuestra vida académica antes de la universidad. Matemáticas. Estas tareas me permiten primero preguntarme si sí sé y lo que sí voy a enseñar, en realidad sí he aprendido y sí sé cómo lo más importante pues mostrárselo a los estudiantes. Entonces a la hora en que tú inicias individualmente tu actividad, pues te das cuenta que tienes muchos fallos y tienes que hacer una investigación tú mismo, pero cuando tienes la oportunidad de manera colectiva que esa investigación, por así decirlo, sea más fuerte, se fortalezca y encima tengas el apoyo de la profesora, ayuda a que sí sepas qué es lo que vas a llevar a la clase y no tengas ni siquiera dudas ni fallos en lo que tú vas a presentar para poder educar pues mejor y evitar esos errores que sabemos que hemos tenido nosotros siendo estudiantes en el colegio, siendo estudiantes de la universidad, y que los próximos niños que salgan del colegio nosotros ya les quitemos esos errores y fallos. Gracias a la perspectiva de los estudiantes, continuamos en la fase de la reformulación de las tareas y ahora escucharemos la perspectiva de nuestra investigadora Lida. ¿Qué ha significado para mí la reformulación de las tareas que inicialmente habíamos considerado para el desarrollo de esta investigación? Ha significado un gran reto como profesional,
como formadora de profesores de matemáticas, porque ha sido necesaria una reflexión como formadora profunda, teniendo en cuenta los elementos conceptuales que hemos considerado en la investigación, teniendo en cuenta la literatura especializada alrededor de tareas profesionales, de tareas auténticas, de tareas que doten de sentido la práctica o futura práctica del profesor de matemáticas. Esto ha significado un reto para mí, porque ha sido necesario tener en cuenta esos elementos teóricos, conceptuales que hemos venido construyendo en torno a las características que hemos establecido para tareas con sentido, y también ha sido un reto en términos de seguir la metodología que nos hemos propuesto. Como ya sabemos, el marco en el que se desarrolla este proyecto es el curso de enseñanza y aprendizaje de la aritmética y el álgebra. Profesora Natalia, ya has estado a cargo de este espacio académico desde hace varios semestres, incluyendo este, así que yo quisiera preguntarte cuál ha sido la diferencia entre la implementación de tareas en semestres anteriores y la implementación de las tareas con sentido que se han reformulado durante el desarrollo de esta investigación. Ok, antes de responderte esa pregunta, me gustaría aclarar algo en términos de las tareas con sentido que hemos estado diseñando. Particularmente estas tareas están permeadas o transversalizadas con una metodología de implementación propuesta por Aque López Mojica, la cual versa sobre 6 fases. Nosotros en las discusiones hicimos un replanteamiento jugando, estableciendo 5 fases, las cuales en términos de los nombres tenemos la fase inicial individual, luego tenemos una fase grupal, una fase teórica, fase de reajuste y fase de institucionalización. Si habláramos grosso modo de cada una de estas, entonces en la primera hacemos un primer acercamiento a la tarea al estudiante y que él la aborde solito, con solo sus concepciones, sin ver algo. Luego en la fase grupal es poder contrastar lo que cada uno de ellos hizo, pero en grupos. Luego viene el hecho de poder estudiar algunos referentes teóricos para potenciar esos interrogantes que le planteamos en la tarea. En la de reajuste, pues justamente va a implicar que lo hecho en las 2 primeras fases pueda mejorarse, nutrirse, potenciarse de esos estudios teóricos hechos. Y en la última fase de institucionalización es lo que con lo que queremos que ellos se queden a favor de su formación. Esto lo menciono porque es lo que ha estado ocurriendo en la implementación de este semestre, como las he estado mencionando, y ahora cuando me voy a los semestres anteriores, ahí sí empiezo a entrar a tu pregunta, particularmente yo como formadora no había visto el potencial que tenía iniciar con estas 2 fases individual y grupal, sino que yo siempre arrancaba con la fase teórica. En ese momento no la conocía con el término de fase teórica y demás, pero sí yo iniciaba mis clases, mis tareas con vamos a estudiar lo que dicen los autores. Y ahí sí, luego sobre lo que dicen los autores, grupalmente hagamos cosas, aprendamos cosas. Entonces, mira que primero es como un vaivén de estas fases que ya se están constituidas, el no reconocimiento de algunas en el pasado, y pues la fase de socialización, que siempre buscaba que los chicos lograran quedarse con esos aprendizajes que yo concebía como importantes para su formación. Eso era en el antes, y ahora pues mira que empiezo a incluir otros elementos. En este ahora, particularmente estas 2 fases que te menciono, que antes no las veía como sustanciales, y especialmente en la parte inicial de la clase, he visto que sí tiene unos impactos muy interesantes. Entonces, por ejemplo, el poder que los mismos estudiantes reconozcan qué saben y qué no. O en otras palabras mejor dichas, y es que ellos se cuestionen hasta qué punto pueden abordar algo como futuros profesores. ¿Listo? Y ahí sí poder robustecer lo que ellos ya saben a partir de otros que pues son los referentes teóricos, los expertos que hablan. Y eso yo he visto que tiene un potencial muy fuerte, dado que pues posibilita
invita a que los estudiantes se resignifiquen de su conocimiento, ¿sí? Y no partan del hecho, que era lo que me ocurría en esos antes, de solo lo que diga la literatura. Y a veces no, aquí en el actual se dan cuenta de que, mire, lo hice en la literatura, pero ay, como que sí le atiné o no le atiné, ¿por qué cosas? Si lo digo de forma coloquial. Entonces, ese es un primer punto diferenciador. El otro punto diferenciador también está en términos de ese vaivén de emociones que uno logra percibir en los estudiantes. En el antes, las emociones estaban como un poco más camufladas, dado que pues ellos se centraban en lo que dicen los autores, lo aprendemos, lo aceptamos y ya está. Pero aquí entonces empiezan unos juegos, por ejemplo, en las primeras, cuando no tienen algún acercamiento pronto, entonces, ay, esto me quedo corto, pero cuando lo puedo reajustar, aquí la emoción de, mira, si lo estoy aprendiendo, si lo puedo utilizar, y en la institucionalización en que ellos mismos puedan mostrar qué fue lo que aprendieron, pues es otro potencial. Esos son otros campos. De otra mirada también, si cuestiono mi mismo quehacer docente, el hecho de poder darle mayor base a lo que propongo en las clases, pues también potencia la misma clase, y no solo con unos quizás imaginarios, y con una formación pues inicial que yo también he tenido tanto en el pregrado como en el posgrado, más la experiencia docente que ya he tenido. Entonces esto también ha potenciado pues que las clases tomen otro tinte, dado que pues están enmarcadas en unos constructos que ya no son solo míos, sino es de todo un equipo. Y ese viene a ser el tras bambalinas, que también genera esos puntos diferenciadores, porque una cosa es planear solo, y claro, uno planea solo con unas ideas y unos intereses formativos propios, pero cuando ya entras en discusión con tu equipo y te dicen, sí, pero y si lo vemos de tal manera, entonces se está construyendo, y eso pues llega de alguna forma a los estudiantes, pero por eso no creo que podrían establecerse esas diferencias. Es muy interesante esa reconfiguración de las fases, porque desde mi experiencia, cuando vi este curso en semestres anteriores, me daba cuenta que a veces no había lugar para ese espacio de discusión con los pares o con los compañeros, y siento que ese tipo de escenarios, ese tipo de dinámicas nos enriquece mucho a nosotros, enriquecer desde el punto de vista de las experiencias, de los conocimientos. Entonces sí siento que hay un gran avance en cuanto a la implementación de las tareas. Ya pues falta, cuando hagamos toda la validación, a ver si esa hipótesis que tú nos estás planteando de que de aquí sí es cierta. Ojalá que esa es una de las intenciones, que realmente avive más la formación de profesores. Finalmente surge la pregunta: ¿qué importancia tienen las prácticas investigativas en el hacer, saber y ser docente? Para ello, veremos la perspectiva del profesor César. En el campo de la formación de los profesores se ha reconocido en las últimas décadas la necesidad de considerar distintas dimensiones que configuran al profesor. Hasta hace un tiempo y de ahí hacia atrás se entendía que para ser un buen profesor de matemáticas, por ejemplo, bastaba con saber muchas matemáticas y saber didáctica o pedagogía. Visión que se ha venido transformando con los años, y hoy en día se reconoce que la formación de un profesor de matemáticas en particular precisa de distintos saberes en distintos niveles y en diferentes campos, que requieren desde luego lo matemático, lo didáctico, pero también otros asuntos como los curriculares, los didácticos, pero además asuntos actitudinales y emocionales que cada vez van cobrando mayor relevancia en el campo mismo de la educación matemática, con lo cual estas investigaciones ayudan a proveer herramientas para seguir ampliando ese estudio en términos de la formación docente, del saber, de esos saberes y esos conocimientos conceptuales, procedimentales que requiere el profesor, pero también para su ser, cómo se va a desenvolver un profesor en el aula, cómo va a gestionar sus emociones y sus actitudes hacia las matemáticas, hacia los estudiantes, hacia sus compañeros, etc. Y también en el hacer
mismo que desempeña en su quehacer como profesor de matemáticas y como profesional de la educación. Esto es, en resumen, este tipo de investigaciones ayudan a ampliar el espectro de las dimensiones que configuran a la formación del profesor y al profesor mismo, por cuanto se centran no solamente en los contenidos y en las conceptualizaciones matemáticas o didácticas, sino que buscan trascender y buscan apuntar a otros elementos que cada día la investigación en el campo de la formación del profesor va mostrando que son necesarios de atender. Queremos agradecer a los profesores, investigadores y a los estudiantes que nos han permitido conocer sus diferentes perspectivas sobre este proyecto de investigación. De igual manera a ustedes que han visto este documental y conocen un poco más sobre las investigaciones que se llevan a cabo en el Departamento de Matemáticas. Finalmente, queremos agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional por proponer la Semana de Investigación, ya que esta nos permite conocer más aspectos sobre la formación docente, la enseñanza, la didáctica, la pedagogía, la memoria, entre otros asuntos relevantes.